La semana pasada Yeshua te habló de las 5 etapas del despertar espiritual y nos llovieron mensajes con la misma pregunta. Ya sé en dónde estoy, pero ¿por qué me siento tan solo, sola? Tus amigos de siempre ya no te vibran igual, tu familia piensa que te lavaron el cerebro e incluso en ocasiones tú mismo dudas de lo que estás viviendo. Hoy no se va a tratar de una lección técnica. Vengo a hablarte de 3 verdades incómodas que casi nadie menciona y a enseñarte que ese vacío que estás sintiendo no es el final. De hecho, es el espacio que se está abriendo para tu verdadera tribu. Pero hey, vamos a eso. Yo soy Hisam, esto es Activando mi Magia y hoy vamos a abrazar el caos de tu nueva vida. Es una realidad que en redes sociales el despertar se ve súper bonito. Que la velita, que la felicidad, que el arco iris, la mariposita, todo está lleno de miel. Pero ¿qué pasa con la otra parte? Porque obvio, todo es un espectro. Sí, está la parte muy bonita y está la parte muy sanadora y está la parte en la que te sientes muy bien. Pero ¿qué está pasando con toda la otra parte? ¿Quién habla de eso? Con esta otra parte me refiero a las amistades que se enfrían, a las cenas familiares incómodas, o incluso, no sé si te ha pasado, los domingos en la noche que te sientes de otro planeta. Que ojo, a ver, aquí la cruda no entra. Pero hay domingos en los que tú dices, ¿qué está sucediendo? O sea, no estoy entendiendo lo que está pasando en mi propia realidad, en mi propia vida, en mi existencia. ¿Seré de otro planeta? Entonces justo el día de hoy vamos a hablar de esas verdades, para ser exacto, de esas 3 verdades. Y al final vamos a responder la pregunta que más duele. ¿Dónde está mi gente? Y ojo, me tienes que aguantar hasta la verdad número 3 porque obviamente es la más dura, pero ahí está la verdadera prueba de tu proceso real. Entonces empecemos con la primera verdad. Verdad número 1, vas a estar solo o sola antes de estar acompañado. Esa soledad no es una falla del sistema, no es una falla en el proceso, sino que esa soledad es el proceso. Tenemos que entender un poquito qué es lo que está sucediendo. A ver, tú venías de una realidad, venías de hacer algo constantemente. Por azares del destino, tú empiezas a evolucionar. Entonces, obvio, lo que a ti antes te hacía sentido, lo que a ti antes te gustaba, pues llega un punto en el que empiezas a cambiar. Que a ver, esto es totalmente normal. Somos energía en constante movimiento. No vamos a estar estáticos, no siempre nos va a gustar lo mismo, no siempre vamos a pensar igual, sino que nosotros vamos evolucionando y con esa evolución vas aprendiendo nuevas cosas, vas tomando nuevas rutas, vas entendiendo la vida de una forma distinta. Entonces, en este avance es totalmente normal que así como va entrando gente nueva, la gente con la que antes te llevabas empieza a abandonarte, le vamos a decir así. ¿Pero por qué? Porque ellos también están en su proceso de evolución. Entonces, así como tú estás aprendiendo y así como tú te estás dejándote llevar para una nueva ruta, ellos también están en su propio proceso. No tenemos que ir todos de la mano siempre juntitos. ¡Qué maravilla! Y mientras se pueda dar, está excelente. Pero también hay que comprender estos procesos en los que yo estoy cambiando, y así, ¿no? Pero que me estoy moviendo y con este movimiento pues va a haber desprendimientos totalmente naturales. Que esto, a ver, también es totalmente normal. Cambiaste de idioma literalmente. Si antes a ti te alimentaba el chisme, la queja, hacer los mismos planes siempre, ahora simplemente esas acciones o ese tipo de planes, pues es un poquito como usar ropa vieja. Ándale, me encanta el ejemplo de la ropa vieja. Dime si no te ha pasado que tú compras ropa y obviamente cuando lo compras dices, wow, me gusta, me identifico, lo quiero portar. Quiero esto enseñarle al mundo porque un poquito con esto me identifico. Pero ¿qué pasa? Llega un punto, 4 años después, 5 años después, los años que tú quieras después, que tienes que hacer limpia de closet. Y esta limpia de closet es porque, aunque en ese momento te identificaste con cierta ropa en específico, ahorita ya no te gusta. Ya no te gusta cómo se te ve, ya no te gustan esos colores, ya no te gusta ese tipo de corte de la misma ropa. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú o qué se hace normalmente? Agarras esa ropa de tu closet y la sacas. Se la puedes regalar a alguien más, se la puedes donar, la puedes vender, la puedes tirar, puedes hacer lo que tú quieras con esa ropa. Pero el chiste es que tú la sacas de tu closet. Al tú sacarla de tu closet, ¿quiere decir que te vas a quedar sin ropa para siempre? No. ¿Por qué? Porque así como tú estás evolucionando y esta ropa ya no te gustó, ¿qué va a pasar? Pues cuando vayas a tiendas, cuando vayas a tianguis, cuando vayas a donde sea que compres tu ropa, vas a decir, wow, ahora esto me gusta, estos colores van conmigo, me quiero ver como un poquito de esta forma, entonces voy a agarrar esto y eso nuevo va a tu closet. Lo mismo pasa con las amistades. Conforme nosotros vamos creciendo, vamos avanzando, vamos evolucionando, hay amistades que simplemente antes me iban muy bien, antes sentía que combinaban conmigo, antes esas personas me ayudaban
a enaltecer o crecer cualquier cosa que era yo en ese momento. Ahora simplemente no es que esas amistades o esa ropa dejó de funcionar. La camisa sigue completa, el pantalón sigue completo y se sigue viendo bien. Simplemente ya no es mi estilo y simplemente ya no me gusta y simplemente ahora mis objetivos son otros. Entonces, así como la ropa la saco y doy espacio a ropa nueva, las amistades es igual. Te quiero mucho, no hay necesidad de pelearme contigo para dejarnos de llevar, no hay necesidad de que pase algo trágico o algo feo o algo que ninguno quiere, sino que yo ya me doy cuenta que en lo que yo te puedo aportar ya no te gusta a ti o en lo que tú me puedes aportar ya no me gusta a mí y es momento de evolucionar. Nos podemos tomar un café y catch up de vez en cuando y no pasa nada, pero esta amistad que antes era de uña y mugre ya no va y no pasa nada. Tú puedes seguir tu camino y permíteme a mí seguir mi camino. Es tan fácil como entender que no es que la gente se vuelva mala, no es que la gente se equivoque, no es que la gente quiera hacerte daño. Simplemente lo único que empezó a pasar es que ustedes están hablando diferente idioma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a buscar gente que hable el mismo idioma que nosotros. Tienes que comprender aquí que, como ya te dije, somos energía. ¿Y cómo funciona la energía? Esto es justamente lo que nosotros siempre estamos hablando en nuestro curso, Aprende a usar tu energía. Obviamente ahí lo profundizamos muchísimo más. Aquí lo voy a explicar de manera muy rápida. Si a ti te interesa, bienvenido, bienvenida a nuestros cursos. Pero somos energía y la energía está en distintas vibraciones. ¿Cómo nosotros vamos a ir haciendo conexiones en nuestro día a día, en nuestra realidad? Pues con la gente, con las situaciones, con las cosas que estén en nuestra misma vibración. Es imposible que tú conectes con algo que no está en tu misma vibración. Llámale lo que quieras. Si tú quieres dinero, pero no estás en la vibración del dinero, no vas a poder conectar. Si tú quieres pareja, pero no estás en una vibración con esa pareja, o chance tú dices, yo quiero una pareja que sea así, 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 pero tú no eres así. Entonces, ¿cómo vas a conectar con eso? Aquí acuérdate que los iguales siempre se atraen, ¿ok? Pero entonces las amistades, y lo importante de este podcast, lo que te quiero decir, es que las amistades funcionan de la misma manera. Depende cómo esté tu vibración, depende cómo esté tu energía, es con el tipo de amistades con las que vas a conectar. Entonces, simplemente tu vibración, tu energía está cambiando. Las amistades, pues las que tenías, se quedan o cambian de vibración también. Entonces, ahora vamos a empezar a juntarnos con ¿qué? Con personas que tengan nuestra misma vibración, personas que tengan nuestra misma energía. La soledad del despertar no es un castigo, es simplemente una transición. ¿Sabes el ejemplo que se me está viniendo ahorita? En la radio antes, cuando no siempre traías Spotify en el carro manejando, cuando cambiabas de estación a estación, que lo hacías manual, dándole vueltita, ¿qué pasa? Entre una estación que sí tenía señal, pues se escuchaba la música súper bien. Pero mientras tú le empezabas a dar, ¿cómo se escuchaba? Todo distorsionado, hasta que llegabas a otra estación que también tuviera señal y que la señal fuera clara. Entonces, eso pasa con el cambio de amistades. Esta transición no es un castigo, es justamente una transición a algo nuevo, a una estación que ahora sí tú quieres escuchar, con la música que ahora te gusta o que ahora quieres poner o que ahora quieres bailar, con la estación que tú quieres en este momento estar viviendo y experimentando. Y es importante que entiendas, y esta es la mejor parte de todas, que nadie llega a su tribu sin haber cruzado este pasillo. Entonces, si tú te sientes en este pasillo actualmente, créeme que vas camino rumbo a tu tribu. Vamos con la verdad número 2. Tu familia no te va a entender. Y ojo aquí, es súper importante. No es su chamba entenderte, no es su trabajo entenderte. Ellos no tienen por qué entenderte. Un poquito, retomando el punto número 1. Cada quien está evolucionando a su propio ritmo. Cada quien está viviendo y experimentando lo que tiene que vivir para su propia evolución y para sus propias tareas, misiones, como le quieras llamar. Tu familia no cambia. Por más que haya nacido en el mismo núcleo, mismos papás o tus papás, o pues, si quieres alargar la familia, no importa, cada quien tiene su propia evolución, cada quien viene a recorrer su propio camino. Entonces que tú estés agarrando cierto camino, estés entendiendo ciertas cosas, no quiere decir que ellos también lo tienen que hacer. Un error que nos pasa muchísimo cuando empezamos este despertar, que creemos que dos cosas, creemos y queremos, porque siempre quieres demostrar esto, ¿no? De que, me siento muy bien yo y te lo quiero, o sea, quiero que veas cómo me siento yo. Pasa, es súper normal. Nosotros nos encasillamos en dos tareas. Uno es evangelizar y dos, ser el salvador de. Entonces te digo, cuando tú empiezas con este despertar y empiezas a entender que lo que tienes enfrente de ti son respuestas, y no solo respuestas, sino que cambian vidas literalmente. Cambia tu perspectiva, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de percibir las cosas, cambia tu manera de vivir tu vida. Entonces, obvio,
pues a ver, no solo lo haces para presumir, sino que quieres compartir también a tus seres queridos. Entonces en este afán de compartir, te metes en este papel de, es que me tienes que escuchar lo que te estoy diciendo. Tienes que entender y tienes que hacer lo que yo hice porque a mí me sirvió un chingo, entonces ahora quiero que te ayude a ti. No, esto no se hace así. De hecho, aquí pequeño paréntesis, ya sabes que a mí me encanta el chisme, pero en nuestra familia, ya tenemos familia núcleo, mis papás, mis hermanos, ya tenemos esta regla que nosotros no nos regalamos libros, ni nos recomendamos series, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo estoy leyendo un libro ahorita, es un libro que a mí me ayudó en mi camino, pero para el camino que yo tenía que recorrer. A mí, ¿quién me dijo que el libro que yo leí, que el libro que a mí me encantó y que el libro que a mí me sirvió tanto, le va a ayudar a Yeshua, o le va a ayudar a mi otro hermano, o le va a ayudar a mis papás? Obviamente no. O sea, si yo conecté con ese libro es porque en ese momento yo requería esa información, porque estaba atorado de esa manera. Esto no quiere decir que la información me la voy a quedar para mí, pero yo no te voy a obligar a ti de que, hey, lee este libro, lee este libro, lee este libro. Si tú llegas preguntándome a mí, si tú llegas contándome una pena, si tú llegas con preguntas puntuales, acercándote por ese tema, entonces claro que ahí sí le dices de que, vi una serie buenísima que habla de ese tema, si te interesa, ahí está. O con los libros. Hay un libro buenísimo que el título es tal y te va a hablar de tal y tal y tal y tal. Pero yo ya no compro el libro y se lo regalo a mi mamá, o a mis papás, pues, o a mis hermanos. O sea, si tú quieres el libro, tú ve y cómpralo, porque entonces tú estás decidiendo que eso sea parte de ti. Yo no te estoy imponiendo nada. Con la familia funciona igualito, con la familia, ya sea tu núcleo, ya sea familia más abierta, o amigos también. No se trata de que tú vayas diciéndoles y que tú vayas intentando explicar y que tú vayas intentando ser este salvador. Tienes que entender que los tienes que permitir dejar ser. Si ellos se acercan a ti, si ellos quieren o les interesa o te están viendo que hay cierto cambio en ti y entonces te preguntan, adelante, bienvenido, una vez más. Y es nuestro lema, la información es para compartir, pero es para compartir a quien la quiere escuchar. No se trata, mi mamá siempre dice, no se trata de darle perlas a los cerdos. O sea, si te están preguntando si verdaderamente les interesa el tema, si están atorados en eso, que tú les puedes ayudar, que les puedes dar cierta guía, cierto rumbo, bienvenido, adelante. Pero yo no te voy a llegar a imponer algo a ti. Entonces basta de que tú el siguiente domingo en la comida familiar quieras llegar a platicar qué de los ciclos, qué del universo, qué de las estrellas, qué de la energía. Basta, porque lo único que te vas a estar ganando constantemente es que te vean raro, que te critiquen, que no te entiendan, que te peleen, que digan que estás loco, que a ver, no pasa nada. Locos estamos todos. Pero qué necesidad de exponerte a un mal momento donde nadie te preguntó nada y donde no les interesa saber. Donde te interesa, a quien le interesa más bien, cuando pregunten, bienvenido sea. Y si no, puedo convivir con mi familia de manera distinta. No tengo que llegar yo a predicar y a decirles todo lo que aprendí en la semana o todo lo que acabo de leer en mi último libro. No, yo puedo ser yo de diferente manera sin necesariamente tener que convertirlos, transformarlos a este lado energético, a este lado de la luz, lo voy a decir yo. Porque, ojo, y esto te lo estoy diciendo desde mi corazón, entre más intentas predicar, más te vas a alejar. No hay de otra. Entre más intentas imponer algo, más te vas a alejar de ese que tú con todo cariño, que con todo corazón lo estás haciendo. Entonces, aquí no hay que obligar a nadie. Si de pronto quieres que alguien sepa que tú tienes la respuesta, enséñaselo, muéstraselo. Es mucho más fácil, y lo hablaba de hecho en el capítulo antepasado del podcast, que el verdadero quiero que hagas esto se pone con el ejemplo. En el momento en el que a mí me ven feliz, en el momento en el que a mí me ven disfrutando, en el momento en el que a mí me vieron en un hueco, pero vieron que ya no estoy en el hueco y que ahora pues sé cómo manejar la situación, entonces la gente se empieza a acercar y créeme, te lo digo de corazón, así es. O sea, no es que yo llegue con mis amigos, con mi familia y les diga, hey, haz esto, haz esto, haz esto, haz el otro. No, ellos se acercan y dicen como, güey, últimamente te he visto muy bien, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Pásame tu rutina de ejercicio. No, no, no. Bueno, sí, también es ejercicio. Pero, ¿qué tal si empiezas a meditar? ¿No te gusta meditar? ¿Qué tal si empiezas a hacer esto? ¿Qué tal si empiezas a hacer lo otro? Pero entonces tu mismo ejemplo, ellos lo empiezan a ver y dicen de que, wow, o sea, yo quiero también eso. Se me antoja que esté en mi vida. Y esa es la mejor manera en la que tú puedes predicar lo que quieras predicar. Porque la gente no se convence con discursos. La gente se intriga por los resultados. Así que vive distinto y deja que te pregunten. Quiero que entiendas que luego la gente, como que puedes sentir, la gente, tus cercanos, tus allegados, puedes sentir como cierta resistencia a que tú cambies. Pero también tienes que entender que, a ver, el entendimiento y la conciencia de cada quien es muy, muy distinta. Pero algo que sean conscientes o no, ellos se enamoraron de cierta etapa
etapa de ti, o sea, de cierta forma que tú eras. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a cambiar y ellos empiezan a mostrar cierta resistencia, a decirte que no les gusta, a decirte que eres diferente, a decirte que regreses a lo que eras, no es que están siendo malas personas contigo ni que no te quieran, al contrario, te quieren tanto y crean tanto a esa parte de ti o a esa forma en la que llegaste a ser o solía ser, que entonces ellos están sintiendo que algo se les va de la mano. Y obviamente, ¿quién quiere soltar las cosas? O sea, el apego es algo de lo más cabrón, que eso es para otro capítulo. De hecho, déjalo en los comentarios si quieres que hablemos del apego en un capítulo. Pero siempre estamos así. O sea, no queremos soltar las cosas. Entonces, en el momento en el que sienten que te les estás yendo literal por en medio de los dedos, ellos dicen de que no, o sea, no quiero que cambie. Quiero que se quede de la otra manera, de la manera en la que me gustaba a mí, de la que me funcionaba a mí, en la que yo podía convivir. Entonces la siguiente vez, el siguiente domingo, la siguiente vez que los veas, que estés sintiendo como ese apego o ese rechazo a que tú estés cambiando, lo puedes ver como mucho más compasivo, porque lo que verdaderamente ellos están intentando es no perderte. Te están mostrando su miedo a que te les vayas. Entonces también, a ver, después de mostrar que ahí vas a seguir, eres diferente, ahora tus gustos son distintos, pero claro, como bien te decía, te puedes ir a tomar un café de vez en cuando con ellos y ahí vas a seguir siendo esa misma esencia, porque eso no cambia. Que una vez más, esto te lo estoy diciendo con toda la autoridad del mundo, porque muchas cosas, como siempre estamos hablando en nuestros videos, en nuestros reels, pues venimos de una familia de brujos. Sí, tú vas a decir que ¿cómo que tu familia no te entendía si tú vienes de una familia de brujos? Sí, tienes razón, pero 2 puntos. La primera, mi núcleo, súper brujos, súper abiertos, absolutamente todos. Pero pues, claro que también iba a la escuela. Y claro que también tenía actividades extracurriculares. Y claro que también siempre estoy conviviendo con gente que, pues, su manera de pensar es distinta. Entonces, desde muy chiquito, por más que mi núcleo, claro que siempre estaba abierto y siempre estábamos platicando de todos estos temas, pues yo llegar a una escuela católica donde la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de ver la vida era totalmente distinta. Imagínate cuando yo empecé a querer sermonear y que la energía y que la espiritualidad y que la no sé qué, pues obviamente mis amigos era como, güey, ¿qué pedo con este güey? Y por lo mismo, o sea, creamos como cierta resistencia. Nosotros, aquí pequeño chisme, me encanta el chisme, pero pues ¿qué se le hace? Pero al principio teníamos como cierta resistencia a crear Brujos sin Caldero. Nosotros decíamos, pero es que ¿cómo? O sea, ¿cómo nosotros vamos a salir en redes sociales platicando de estos temas? Si cuando estuvimos chiquitos y lo intentamos, pues lo único que recibimos fue un bateadón y que se rieran y que dijeran y que no sé qué. Entonces, ¿cómo ahorita lo vamos a hacer? De todos modos nos aventamos, entre Yeshua y yo nos dimos valor y fue como, sí, tú sube video primero, no, pues que yo lo subo. Y ahí empezamos. Yo me permití ser yo, dejé de querer intensiar a mis amigos y llegó un punto, o sea, créanme cuando te digo que yo nunca mandé de que, oigan, abrí esta nueva cuenta, si me pueden seguir para que me ayude, nada. O sea, yo dije que a mí me siga quien me quiera seguir, yo nunca les voy a estar pidiendo que apoyen el proyecto, o sea, que lo apoyen si verdaderamente quieren. Pero te puedo decir que la gran mayoría de mis amigos me siguen en Brujos sin Caldero. Que si les gusta mi contenido, que si escuchan el podcast, no lo sé, pero ellos decidieron seguirme y a ellos les interesa. Entonces, en el momento ahora que los veo, cuando los veo, claro que se me acercan y claro que algunos me preguntan y claro que algunos me sacan el tema y yo encantado de la vida platico. En la vida igual, o sea, no es como que yo voy a comer y en la comida empiezo de que no, y el tarot, y no, y la llama violeta, y no. Obviamente no. O sea, yo me permito ser yo y permito que las pláticas vayan fluyendo. Conforme van preguntando, se van interesando, si quieren hablar de este tema, venga, le damos. Si no, podemos hablar cosas de la vida cotidiana, le llamo yo. Vamos ahora a la verdad número 3, la que te prometí, la que te dije que iba a ser la buena, la que te dije que es la más importante. ¿Para qué? Para tu evolución y para tu camino. Esta verdad número 3 es que vas a dudar de ti. Y eso es bastante buena señal. Tienes que darte cuenta que lo falso siempre se siente cómodo. Estas como de pronto moditas espirituales, digo yo, de un fin de semana, pues ¿qué te hacen cambiar? No te hacen cambiar absolutamente nada. O sea, tú puedes seguir con tu misma historia, tú puedes seguir con tu misma película, puedes seguir con tu mismo estilo de vida y no cambiaste absolutamente nada. Sí, se sintió muy bien el fin de semana y ay, wow, me sentí muy conectado. Pero ¿dónde estuvo el verdadero cambio? Lo real, lo que verdaderamente llega hacia ti, hacia lo más profundo de ti, eso desacomoda. ¿Por qué? Porque una vez más, nunca queremos soltar. Entonces, cuando estás llegando a lo profundo y estás sacando algo, pues tú dices, no quiero. Pero cuando es algo real, se te empieza a mover el mundo completo. Y una vez más, eso desacomoda. Con el despertar espiritual, lo que empieza a pasar muchísimo es este cambio de conciencia. Esto de tener que soltar una identidad completa que tú creías que eras.
porque no eres eso. Pero viviste tanto con esa máscara, viviste tanto tú solito creyendo esa verdad, que de pronto, cuando en este despertar espiritual nos empezamos a dar cuenta de cosas, empezamos a ver las cosas de diferente manera, quitarnos esta máscara nos cuesta y no queremos. ¿Qué es lo que pasa aquí? El cerebro gasta muchísima energía y su funcionamiento total es algo cabronamente cabrón. Entonces lo que el cerebro empieza a hacer es hacer como atajos. Y al cerebro, en estos atajos, le gusta lo conocido, lo que ya sabe cómo va a funcionar, lo que ya sabe qué va a pasar. Al cerebro no le importa que duela, porque tú ya conoces ese dolor. Entonces el cerebro prefiere que duela poquito, porque ya sabe que ese poquito lo puedes tolerar, a que sea algo totalmente nuevo, porque entonces el cerebro se estresa y te dice que no, es que qué va a pasar. O sea, yo no sé tratar eso, yo no sé si eso me va a doler mucho, si me va a doler poquito, yo no sé si voy a tolerar ese dolor. Entonces a mí, aunque estos me lo estén clavando aquí y me esté doliendo, yo sé que ese dolor lo aguanto. Entonces a mí no me lo quites. Entonces con esta parte del despertar espiritual, que nos tenemos que quitar esta máscara, todo nuestro cerebro nos va a decir de como, esto no me lo quites de aquí, porque entonces yo no voy a saber qué hacer y me vas a hacer gastar más energía de la que siempre estoy gastando y pues es desgastante para todos. Esto, una vez más, pasa cuando es un cambio verdadero. Cuando no estás moviendo absolutamente nada, el cerebro está de vacaciones y el cerebro dice, esta ya me la sé, ya sé cómo funciona, no hay que alarmarnos para nada. O sea, el verdadero cambio, esta verdadera duda, viene cuando sí estás moviendo algo, cuando estás haciendo que tu cerebro se reconecte de diferente manera, se conecte de diferente manera. Aquí también tienes que entender que estás un poquito como atravesando un duelo. ¿Por qué? Porque estás dejando ir una parte con la que tú creías que eras, con la que tú te identificabas. Entonces de pronto el soltar esa parte representa un duelo. Es dejar ir a tu versión anterior y obvio, cuando dejas ir algo, es normal también que lo extrañes. Es normal que tu cabeza, que tu pensamiento regrese a ello. Y la cabeza siempre, siempre, siempre se acuerda de todo súper bonito. Se le olvida todo lo difícil, se le olvida todo lo que dolió y se acuerda de las cosas súper bonito. Entonces empiezas a extrañar esa parte que creías ser, con la que te identificabas. Todo eso que fuiste en algún punto es lo que te llevó a ser lo que eres en este momento. Entonces, un poquito también como mucho agradecimiento a todo eso. Que si lo solté por X o Y razón, que si ya no me gustaba por X o Y razón, que si yo estaba buscando esto otro, no pasa nada. O sea, gracias a todo eso que fui, gracias a todo eso que ahorita me estoy permitiendo soltar, estoy en donde estoy ahorita. Y soy la mejor versión que soy. No existe esto de quiero ser mi mejor versión. O sea, lo que eres ahorita, esa es tu mejor versión. Entonces, gracias a todo eso que viví. Despedirte de quien fuiste no es traicionarte a ti mismo. Es agradecerte y dejar descansar esa parte. ¿Por qué? Porque ahí viene aquello. Que aquí también pequeño disclaimer. Si la tristeza o la confusión te empiezan a rebasar, si no te dejan dormir, trabajar o funcionar, eso ya no se acompaña solo con videos como este podcast. Eso ya es ayuda de un profesional, porque es súper importante que se entienda que la parte del despertar no está para nada peleado con la parte de ir a terapia. De hecho, a mí nos gusta decir que son complemento, pero una vez más, cada quien hace lo que quiere, cada quien decide sobre su propia vida. A nosotros sí nos gusta ir con psicólogas. Si son brujas psicólogas, check, pero nos gusta ir con psicólogas. ¿Cómo vamos con esta parte de las verdades? ¿Te has visto reflejado o reflejada? Si tú te estás viendo en estas verdades y estás como en medio, in between, cáele a esta familia de brujos. Literalmente, para eso la creamos, para eso estamos formando esta comunidad. Entonces, cualquier cosa en la que nosotros te podamos ayudar, que te podamos facilitar, que quieras aprender con nosotros, recordar con nosotros, bienvenido, bienvenida. Para ti, para personas como tú que se sienten en esta situación, es que está creada esta comunidad. Entonces, bienvenido, nosotros literalmente con brazos abiertos. Que ahora eso me lleva a la siguiente sección, que es ¿dónde está tu tribu? Y también un poquito cómo llegar a ella. Aquí me encanta este ejemplo y esta comparación, porque hay que entender que la tribu no se busca, no se encuentra como buscando un trabajo. La tribu la vas a encontrar y vas a conectar con ella haciéndote visible. La gente que está en tu misma frecuencia no te va a encontrar si estás escondido bajo una piedra. Y esa misma gente, ahora con tu nueva vibración, tampoco te va a encontrar si cuando tú sales intentas ponerte la vibración pasada, por miedo, por pena, por qué sé yo. Entonces, si tú intentas ponerte como ese disfraz de la vibración pasada, pues es obvio que tampoco vas a conectar con ellos. Entonces, aquí la respuesta es hacerte visible, permitirte que los otros te vean, te sientan y conecten contigo, con tu verdadero yo, con tu nuevo yo. Entonces aquí un poquito la recomendación es que empieces a decir que sí a esos espacios donde hay gente que habla tu nuevo idioma. Esto pueden ser cursos, esto pueden ser círculos, estos pueden ser comunidades. Permítete por una vez en la vida
compartir lo que quieres compartir, lo que eres, lo que sientes aquí dentro. No importa el que dirán, no importa si te dan permiso o no te dan permiso. Permítete como soltar todos esos pensamientos y soltar como toda esa urgencia también, porque en ese momento te vas a empezar a permitir que tu tribu llegue. Puede llegar en multitud, sí, porque tú llegues a un grupo que ya está formado, pero también puedes empezar a formar tu tribu persona por persona y eso está súper bien. Permitirte empezar a tener conversaciones reales, conversaciones que verdaderamente disfrutes, conversaciones que verdaderamente tú sientas algo. No tiene que ser siempre información o no siempre tiene que ser un boost de amor o de sentirme mejor, de dopamina. No, hay diferentes conversaciones y todas están súper bien. Lo importante es que tú las sientas real. Lo importante es que tú estés hablando desde el corazón. O sea, porque luego la gente siempre se queja de que no, es que ya a tal edad es muy difícil hacer nuevos amigos o conocer nueva gente. Pues a ver, o sea, si tú sigues yendo a los mismos lugares que llevas quién sabe cuántos años yendo, con las mismas personas, con las mismas pláticas, con las mismas cosas problemáticas, obviamente es imposible conocer gente nueva, porque no vas a conocer gente nueva a los mismos lugares con las mismas personas que estás yendo. Puede que sí esté llegando gente nueva, pero si tú ya estás en otra vibración, si tú ya estás en otra manera de pensar, cualquier gente nueva que ellos empiecen a traer, que con los que ellos se junten, a ti no te va a caer y no vas a conectar. Entonces tú vas a seguir en tu idea de que es que no estoy conociendo gente nueva. Entonces en el momento en el que tú dices de que, ok, chance, yo puedo empezar a experimentar todo esto, si a mí me gusta la energía, pues ¿por qué no voy a círculos de meditación? ¿Por qué no voy a clases de yoga? ¿Por qué no voy a ceremonias de cacao? Porque no voy a... Hay infinidad de cosas. Y ahí vas a empezar a encontrar tu círculo, a encontrar tu tribu. En algún punto también, como que hay un bar que aquí a mí me encanta. Es como música electrónica. Entonces como que yo le decía a Yeshua de que, güey, es que... pues no sé qué va a pasar. Como que yo quiero conseguir pareja, pero me la paso yendo a este bar. Entonces, ¿cómo chingados planeo encontrar pareja en este bar? Y Yeshua me dijo, gracias a Dios, Yeshua me iluminó. Me dijo como, a ver, cabrón, basta, alto ahí. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo como, ¿te gusta cómo eres? Y yo, sí. ¿Te gusta la manera en la que piensas? Y yo, sí. ¿Te gusta no sé qué? Y yo, sí. ¿Y te gusta este bar al que vas? Y yo, de que, güey, me fascina. Y me dijo como, ¿a ti quién te hizo creer que eres la única persona con esas características que va a ese bar? Y yo, ay, cabrón, ¿cómo? Y me dice, sí. O sea, ¿por qué crees que tú yendo a ese bar no vas a lograr conectar con gente que está en tu mismo ambiente, que está en tu mismo vibe? Si tú estás yendo porque te gusta esa música y porque te gusta bailar eso, claro que la gente que estás encontrando ahí también le va a gustar ese mismo ambiente que a ti. La cosa es, si tú sigues yendo y quieres como dar esta imagen o quieres como encajar de la manera en la que encajabas allá, no lo vas a encontrar, porque eso ya no eres tú y porque el lugar ya no es tampoco, o sea, no es para eso ese tipo de cosas. Entonces, date cuenta que si tú quieres conocer gente como tú en este nuevo bar, bueno, nuevo entre comillas, en este bar, te tienes que permitir ser tú, tienes que permitir hacer lo que tú quieres, tienes que permitirte de pronto platicar para lograr conectar con gente que esté en tu mismo ambiente. Entonces fue como... tienes toda la razón. Me dijo, ¿para qué quieres ir a un lugar donde vas a encontrar al mismo tipo de mujeres que según tú ya no te gustan y que según tú ya no quieres y que según tú no sé qué? Si en este nuevo lugar, pues, es el que te gusta ir y donde te la pasas bien. Y yo, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué hice? Fui al mismo bar que me gusta y me permití ser como esto que me hace feliz. Esto que yo sentía que mi corazón se expandía. Pero me permití fluir en este nuevo lugar. En ese, o sea, a partir de ese momento, cambio total. Entonces eso es lo importante, sí, cambiar como las rutinas que tú vienes haciendo, pero también permitirte a ti ser parte de ese cambio. Nada que yo me muevo, pero sigo siendo lo mismo que era antes, porque entonces te traes lo mismo, vienes arrastrando lo mismo. Ahora te quiero preguntar a ti, ¿te empiezas a dar cuenta por qué el vacío no es el final? De pronto como este hoyo o este hueco o esto entre la radio del... ¿Te das cuenta por qué no es el final? Nadie puede llegar a un lugar que está ocupado. Tu soledad de este momento, tu soledad de ahorita, es el estacionamiento reservado para la gente de mañana. Qué maravilla, ¿no? Se escucha súper bonito y me encanta. Quiero que sepas que este capítulo apenas empieza a abrir la puerta para una serie de capítulos que nos vamos a aventar. A partir del siguiente martes, arrancamos con una temporada completa de herramientas. Cómo distinguir tu intuición de tu ansiedad, cómo proteger tu energía de la gente que te drena, qué significan esos sueños que luego se cumplen. Y por ejemplo también, por qué hay personas que sientes conocer de toda la vida. Pero tranqui, todo es un martes a la vez. Entonces, si no te quieres perder toda esta información, ¿qué esperas para suscribirte al canal de YouTube? Sé el primero o la primera en enterarte cada que subimos capítulo y no te pierdas que en serio viene joya tras joya.
Si ya confirmaste que estás despertando, el siguiente paso es aprender a escuchar tu voz real y sobre todo a distinguirla sobre el miedo. Pero eso lo vemos el próximo martes, así que aquí te esperamos.